Bueno, estábamos, como dije, en la cuestión de los orígenes del conocimiento, o como dicen algunos otros autores, en las fuentes del conocimiento. Esto significa preguntarnos dónde es que se origina el conocimiento, de dónde procede el conocimiento humano. Y entonces, la cuestión aquí consiste en apostar por la razón como la fuente del conocimiento humano o por el contrario, apostar por la experiencia sensorial como el origen y la fuente del conocimiento. Comenzamos a examinar el racionalismo, creo que lo dejamos claro entonces, y decíamos que es la doctrina que sostiene que la razón es la fuente principal o la única fuente del conocimiento humano. Y vimos cómo en la antigua Grecia fue Platón uno de los primeros en proponer que la razón humana es el instrumento a través del cual obtenemos el conocimiento. Platón rechazaba entonces los sentidos por considerar que los datos que los sentidos nos comunican no son confiables. Los sentidos nos hablan de seres particulares, individuales, y entonces no nos permiten tener el conocimiento de lo general y de lo universal, que es lo que Platón enfatizaba, ¿verdad? Los sentidos pues nos informan de un mundo de sombras, un mundo que no es la auténtica realidad, porque Platón supone que la verdadera realidad está constituida por esencias, por sustancias que no pertenecen a este mundo de lo sensible, sino que pertenecen al topos uranos, a ese mundo allá arriba que está constituido fundamentalmente por esencias, por sustancias y por ideas. Vimos también cómo en la época moderna, en el siglo XVII, el filósofo francés René Descartes vino a resucitar, por decirlo así, el racionalismo como doctrina que afirma que la razón es el único instrumento que el ser humano tiene para obtener conocimiento acerca del mundo. Bueno, estábamos por empezar el análisis respecto a la doctrina opuesta, que es el empirismo. El empirismo, pues, como vocablo viene del griego empeireia, que significa experiencia sensorial, es decir, la experiencia que tenemos a través de los sentidos con el mundo que está allá afuera. Entonces, el empirismo sostiene que el conocimiento más bien procede de la experiencia sensorial. Y Aristóteles fue uno de los primeros en proponer esta doctrina respecto al conocimiento. Decíamos que Aristóteles había sido alumno de Platón durante unos 25 años y conocía entonces perfectamente bien la manera de pensar de su maestro. Y precisamente por haber llegado a conocer muy bien la postura platónica sobre el conocimiento, Aristóteles comenzó a desarrollar una doctrina totalmente distinta, porque no estaba de acuerdo Aristóteles con que se dejara los sentidos eh, fuera del proceso del conocimiento de la realidad y del mundo. En ese sentido, Aristóteles llegó a afirmar que todos los seres humanos tenemos por naturaleza, decía él, una tendencia, un deseo por saber, por conocer.
Y decía Aristóteles, para eso empleamos básicamente dos sentidos, la vista y el oído. Ahora, ¿por qué Aristóteles le da preponderancia a la vista y al oído? Pues porque viendo las cosas, viendo los objetos y escuchando cómo se les llama en nuestro idioma, en nuestra lengua, es que llegamos al conocimiento de todo. Viendo árboles y oyendo que en nuestro idioma se le llama árbol a ese objeto, es que llegamos a tener el conocimiento acerca de lo que aquello es, ¿verdad? Eh, Teniendo datos a través de nuestros ojos, a través del sentido de la vista, sobre lo que es una montaña, lo que es un organismo, en fin, etcétera, y escuchando en nuestro idioma la palabra que se usa para nombrar esos objetos, esas cosas, llegamos entonces al conocimiento de lo que son, ¿verdad? Por ello, la importancia que le da Aristóteles a la vista y al oído. Porque obviamente en otras comunidades lingüísticas el objeto puede ser el mismo, pero la palabra que se va a usar es distinta, ¿verdad? Pues un árbol es igual en Guatemala, en Alemania y en Estados Unidos, pero la palabra que se emplea para nombrar ese objeto es diferente en español, en alemán y en inglés. Entonces, para Aristóteles es el uso, digamos, de los sentidos lo que definitivamente constituye el origen y la fuente del conocimiento. Esta forma, digamos, de entender cómo es que obtenemos el conocimiento del mundo también apareció en la modernidad, ¿verdad? Filósofos como John Locke, David Hume, entre otros, se opusieron al racionalismo de Descartes, tal como Aristóteles se había opuesto al racionalismo platónico. Pues estos británicos, Locke y Hume, no estuvieron de acuerdo con que la razón era la fuente del conocimiento humano. Locke y Hume pensaban que el ser humano a la hora de nacer no trae absolutamente nada consigo, ¿verdad? Sino que nuestro intelecto es una especie de página en blanco donde la experiencia sensorial va dejando su huella y entonces vamos adquiriendo de esa manera el conocimiento acerca de la realidad, ¿verdad? Hume decía que a partir de las sensaciones que tenemos, a partir del contacto que tenemos con las cosas a través de nuestros sentidos, queda en el intelecto humano una especie de huella, que es realmente a lo que posteriormente se le van a llamar ideas, ¿verdad? Entonces, tenemos ideas acerca de todas las cosas, precisamente por la experiencia sensorial, que como decíamos brevemente y rápidamente la vez anterior, no tiene por qué ser siempre una experiencia personal y directa, ¿verdad? Hay muchos conocimientos que nosotros tenemos gracias a la experiencia de otras personas, de otros seres humanos, ya sea por relatos que han escrito, ya sea por fotografías que han tomado y que nos han sido expuestas, que nosotros hemos llegado a tener conocimiento de muchísimas cosas con las cuales no hemos tenido nosotros un contacto directo a nivel sensorial. De modo que estas dos grandes doctrinas, el racionalismo y el empirismo, durante bastante tiempo, pues se disputaron el tener razón acerca de si es la razón o son los sentidos la fuente del conocimiento
humano. Claro que las dos doctrinas no son perfectas, no son perfectas. Por ejemplo, un fallo, digamos, muy importante dentro del empirismo tiene que ver con el conocimiento matemático, ¿verdad? Es decir, yo y ustedes y yo sabemos lo que es un árbol, un zapato, una bicicleta, porque hemos visto esos objetos. Pero, ¿quién ha visto el número 2? ¿Quién ha visto el número 3? Los números no son entidades que uno encuentre tirados, digamos, a la vuelta de la esquina, como puede encontrarse una bicicleta. ¿Eh? Entonces, ¿cómo realmente es que llegamos a tener el conocimiento de la matemática y otros conocimientos similares, como el conocimiento lógico también, pues, ¿verdad? Es decir, el juicio 2 más 2 es igual a 4, pues todos lo aceptamos como un juicio verdadero, ¿verdad? Igual, si decimos el árbol tiene ramas, pues también lo aceptamos como verdadero. Pero este segundo lo aceptamos como verdadero porque podemos observar que efectivamente el árbol tiene ramas, pero en el juicio matemático no hay nada observable, ¿verdad? Si poner dos lápices y otros dos lápices aquí y decir, bueno, estos dos lápices más estos dos lápices dan cuatro lápices, esa no es ninguna demostración de la verdad del juicio matemático. Sí, para contar lápices o cualquier otro tipo de objetos, antes debimos haber aceptado la verdad de los juicios matemáticos. Entonces, algunos empiristas, tratando de como de zafar bulto ante la cuestión, digamos, de cómo es que obtenemos el conocimiento matemático si no tenemos contacto a través de nuestros sentidos con los números, porque es imposible, pues le llamaron a estas ideas ideas sin pasaporte. Es decir, mojadas, diríamos el día de hoy, pues, es decir, entraron sin saber cómo. Entonces, pero esa no es, digamos, una verdadera solución a la pregunta de cómo es que obtenemos el conocimiento matemático, el conocimiento lógico, en fin, etcétera, ¿no? Y el racionalismo, por supuesto, también tiene sus grandes fallos. Uno de ellos es pensar, digamos, que el ser humano trae consigo ya ciertos conocimientos, ciertas nociones, lo cual pues ha sido muy discutido y por supuesto no hay manera, digamos, de que se pueda demostrar que efectivamente ya traemos ideas con nosotros a la hora de nacer. Sin embargo, fueron las dos corrientes dominantes durante bastante tiempo. Ahora, las cosas no se quedaron ahí ni se quedan ahí. Tenemos que examinar una tercera propuesta en relación con el origen del conocimiento humano. Y a esta doctrina se le suele llamar criticismo, ¿verdad? Criticismo. El fundador del criticismo fue el filósofo alemán Immanuel Kant. Y criticismo se le llama a su forma, digamos, de enfocar la cuestión del origen de las fuentes del conocimiento, porque la obra más importante de Kant lleva el título de Crítica de la razón pura. Crítica de la razón pura, insisto, siendo la obra más importante, la más famosa también, digamos, de Kant, bueno, dio origen a esta manera diferente de enfocar la cuestión de las fuentes del conocimiento humano. Y es que originalmente Kant era un filósofo racionalista. Estaba convencidísimo de que la razón humana era el único medio de adquirir conocimiento. Pero después de haber leído la obra de Hume, un empirista,
Kant comenzó a dudar realmente del racionalismo y llegó definitivamente a renunciar a él, ¿verdad? Pero entonces, lo que Kant hizo fue proponer una doctrina híbrida, híbrida, es decir, una mezcla de racionalismo y de empirismo, tomando, si queremos decirlo así, lo más correcto para él de ambas doctrinas, ¿sí? Lo más acertado del racionalismo y lo más acertado del empirismo, y entonces unió las dos doctrinas para proponer una, una tercera. Entonces, podríamos decir que el criticismo fue un intento de mediación entre el racionalismo y el empirismo. O sea que Kant viene a decir, no tenemos por qué optar solo por la razón o solo por los sentidos, porque razón y sentidos juegan un papel importante en la adquisición del conocimiento. ¿Sí? Entonces, parece una postura, digamos, un poco más aceptable, si queremos decirlo así, conciliatoria sobre todo, ¿verdad? Entre aquellas dos doctrinas que habían permanecido como opuestas y totalmente separadas la una de la otra. Ahora, a lo que Kant le pone atención, y es la cuestión central de su doctrina acerca del conocimiento, fueron las condiciones de la posibilidad del conocimiento. Es decir, ¿cuáles son realmente las condiciones que hacen posible que tengamos conocimiento del mundo? Ni el racionalismo ni el empirismo se habían hecho cargo de esta cuestión, ¿verdad? Por ello es que en ese sentido Kant, pues con su enorme genialidad, eh, provocó definitivamente una enorme revolución en la teoría del conocimiento. Porque recordemos que la modernidad se caracteriza, y creo que esto ya lo decíamos en la clase anterior, la modernidad se caracteriza por haber colocado al sujeto pensante en el centro de todas las cosas. Si en el periodo medieval había sido Dios el centro de todo, ahora en la modernidad es el ser humano con su capacidad racional de pensar el centro prácticamente alrededor del cual gira absolutamente todo. Y entonces Kant mantiene, digamos, la idea de que el sujeto pensante es realmente el centro del problema del conocimiento también. Pero, ¿cuáles son las condiciones que hacen realmente posible que el ser humano pueda tener conocimiento del mundo y tener conocimiento de la realidad? Bueno, del racionalismo, Kant tomó al sujeto, como lo acabamos de decir. Y del empirismo, la importancia de los datos que provienen de los sentidos. Según Kant, el sujeto debe tener y tiene efectivamente ciertas capacidades, no conocimientos, sino ciertas capacidades. Su intelecto, es decir, el intelecto de todos los seres humanos, tiene una determinada estructura, ¿verdad? Que es lo que hace posible que lleguemos a tener conocimiento del mundo. Pero esa estructura que el intelecto del sujeto tiene debe llenarse con los datos que proceden de nuestros sentidos. Esa es la idea, digámoslo así, central del pensamiento kantiano. De modo pues que no es para Kant cuestión de decir, la razón es la fuente del conocimiento, no.
Aceptémoslo, pues, pero ¿y por qué? Bueno, lo que Kant dice es, claro, el intelecto humano tiene cierta estructura particular, ¿verdad? Muy diferente a cualquier otro ser que haya y que hay, de hecho, en el mundo o en el universo. Y por supuesto, los datos que provienen de los sentidos, pues juegan también un papel sumamente importante. Seamos un poquito más concretos y vamos a decir, vamos a ver, lo siguiente. El intelecto. Mencionemos, aunque sea brevemente, la manera en que Kant logra entender esas estructuras propias del intelecto. Kant les llamó formas puras del entendimiento. Y para él son elementos absolutamente a priori. Esta palabra, este término a priori es importante que lo dejemos en claro. Pero primero, digamos lo siguiente. El intelecto entonces del ser humano es algo estructurado. Tiene una estructura que, como dije, no poseen los demás seres que pueblan el mundo. Por ello es que el conocimiento es algo realmente propio del ser humano. Ciertamente no se niega que los animales sean capaces de llegar a tener algún tipo, digamos, de entendimiento sobre el mundo, pero en todo caso se trata de algo tremendamente limitado, ¿verdad? El conocimiento que el ser humano ha desarrollado sobre el mundo, pues es algo totalmente distinto, ¿verdad? Ahí están las bibliotecas repletas del conocimiento que los seres humanos han ido acumulando a lo largo de los siglos respecto a la infinidad de áreas que conforman el universo del cual somos parte. Y entonces ese conocimiento muy particular de los seres humanos sobre el mundo se debe gracias a esas formas puras. Se les llama puras porque no tienen contenido, ¿verdad? Son formas puras, exactamente como un formulario, ¿verdad? Es decir, cuando a uno le entregan un formulario, aquello está vacío, precisamente uno tiene que llenarlo, ¿verdad? Con sus datos o con cualquier otra información. Se trata entonces de una forma que no tiene contenido, por eso les llama formas puras del entendimiento y que son elementos absolutamente a priori. Y la palabra a priori aquí significa que estas formas puras del entendimiento no vienen de la experiencia, sino que la hacen posible. Eso es sumamente importante. Yo creo que hemos logrado colocar aquí en esta frase lo que realmente Kant quiere dar a entender por el término a priori. Esas formas puras del entendimiento son parte integral del intelecto humano. No se adquieren gracias a la experiencia sensorial. Al contrario, son anteriores a la experiencia y hacen posible precisamente la experiencia. Sin esas formas puras del entendimiento, sería, dice Kant, prácticamente imposible tener experiencias acerca del mundo. No sería posible, ¿verdad?
porque una experiencia la entiende Kant como un todo perfectamente ordenado, ¿verdad? Una experiencia no es un relajo, es realmente un todo perfectamente ordenado, y entonces eso es posible gracias a las formas puras del entendimiento que son anteriores a la experiencia, que no vienen de la experiencia, sino que más bien la posibilitan. Y esas formas puras del entendimiento fundamentalmente son tres: la causalidad, el espacio y el tiempo. Es decir, que el intelecto humano está estructurado de tal manera que es capaz de establecer relaciones causales. Es capaz de captar las cosas ubicadas en el espacio y también en el tiempo. Para Kant, la causalidad del espacio y el tiempo no son cosas, son las formas a través de las cuales el intelecto humano capta el mundo, capta el mundo. Entonces, causalidad, espacio y tiempo, insisto, son formas que el intelecto mismo impone a todo aquello que podemos observar y que podemos captar a través de nuestros sentidos. La causalidad, entonces, es una estructura del intelecto humano. Los sentidos, por ejemplo, nos dicen, bueno, que ahí está el sol y la roca que está ahí en el camino, podemos tocarla y sentir que está caliente. Vemos el sol y percibimos el calor de la roca a través de nuestros sentidos. Pero la afirmación, el sol calienta la roca, ya no es algo que proviene de los sentidos. Es la forma que tiene el intelecto humano para captar precisamente el fenómeno, estableciendo una relación de carácter causal. Lo mismo el espacio y lo mismo el tiempo. Captamos siempre las cosas ubicadas espacialmente, ¿verdad? Y también temporalmente. Si regularmente aquí se hace alusión a la sucesión de los eventos, de los hechos, de lo que ocurre frente a nosotros. Si somos realmente capaces de afirmar que esto se produjo primero y aquello vino después, es porque el tiempo es parte de las estructuras, de las formas puras del entendimiento. Ahora bien, la función que tienen las formas puras del entendimiento, causalidad, espacio y tiempo, es organizar precisamente los datos que provienen de los sentidos. Por eso decíamos hace algún momento que una experiencia es un todo perfectamente organizado desde la perspectiva de Kant. No es simplemente estar viendo y observando y estar percibiendo a través del tacto, a través del oído, no es solo eso. Es organizar esos datos que provienen precisamente de la actividad de nuestros sentidos. De esta manera, Kant llega realmente a descubrir y a proponer todo esto como las condiciones que hacen posible nuestro conocimiento acerca del mundo y acerca de la realidad.
Entonces, caminando en esta serie de argumentos que estamos examinando, se llega realmente a la conclusión de que los datos que provienen de los sentidos serían un total desorden, ¿verdad? Sin las formas puras del intelecto. Veríamos el sol generando calor y tocaríamos la piedra que está caliente y ahí terminaría todo, ¿verdad? Si no habría realmente manera de organizar y de tener realmente experiencia, porque eh, la experiencia significa en el pensamiento kantiano una percepción perfectamente organizada, ¿verdad? O seríamos incapaces de establecer eh, la temporalidad en que han ocurrido, digamos, los hechos, ¿verdad? Simplemente veríamos surgir A y luego B y luego C y nos quedaríamos prácticamente igual, pues, ¿verdad? Pero tenemos realmente la capacidad, gracias a la estructura del tiempo, de decir esto ocurrió antes y aquello vino después, ¿verdad? O gracias a la categoría tiempo, podemos decir esto está delante y aquello está detrás, esto está a la derecha y aquello está a la izquierda o arriba o abajo. Es decir, se trata de percibir lo que proviene realmente a través de nuestros sentidos, pero de una manera organizada, ¿verdad? Que fue lo que los empiristas definitivamente no fueron capaces de ver, ¿verdad? No fueron capaces de ver. Los empiristas se quedaron, digamos, a un nivel hasta cierto punto anterior, y Kant fue quien dio ese paso, explicándonos, pues, que las percepciones que tenemos no son un desorden ni un relajo, ¿verdad? Sino que son las formas puras las que imponen un orden, le proveen una estructura a todo aquello que percibimos. Pero al contrario, las formas puras del intelecto serían vacías sin los datos de los sentidos. Entonces, el intelecto requiere y urge el material que proviene precisamente de los sentidos, ¿verdad? Entonces, lo que vemos, lo que oímos, en fin, lo que palpamos, etcétera. Bueno, todo eso viene a llenar aquellas formas puras del intelecto y se produce entonces el conocimiento, para decirlo en una sola palabra. Entonces, repitámoslo, ¿verdad? Eh, los datos de los sentidos serían un desorden sin las formas puras, pero las formas puras del intelecto serían vacías, sin los datos de los sentidos. De este modo, el criticismo de Kant liga la propuesta racionalista con la propuesta empirista, de tal modo que intelecto y sentidos realmente generan eso que denominamos conocimiento. Ahora, esto implica también, desde la perspectiva del criticismo de Kant, que nuestro conocimiento está totalmente limitado a la esfera de la experiencia sensorial. Es decir, las formas puras del intelecto son una maravilla, pero ellas no pueden trabajar con nada que no provenga de los sentidos. Es decir, está limitado nuestro conocimiento a la experiencia posible. Todo aquello, digamos, que es posible que nos aparezca, que sea captado, digamos, por nuestros sentidos, puede ser objeto del conocimiento. Lo que está más allá de la experiencia posible, definitivamente no estamos capacitados para conocerlo, ni para hablar de ello tampoco,
con fundamento y con razones, porque la experiencia la experiencia sensorial constituye los límites del conocimiento humano. Esto significa entonces para Kant que algunos temas que se habían tratado en la filosofía prácticamente no son abordables desde la perspectiva de el criticismo, ¿verdad? Es decir, lo demás, lo que está más allá de la experiencia sensorial, nos es totalmente inaccesible, ¿verdad? Por ejemplo, Dios, la cuestión del alma, la cuestión de la vida eterna o la inmortalidad, digamos, o la posibilidad de una vida después de la muerte. Esos son temas, dice Kant, para los cuales la razón humana no está capacitada, ¿verdad? Podemos hacer las preguntas, ¿verdad? ¿Existe Dios? Pero no hay respuesta, ¿verdad? La respuesta es prácticamente imposible porque Dios no es alguien a quien nos vamos a encontrar como la piedra en el camino, como la casa donde vivimos, no es un objeto que pertenezca a la esfera de la experiencia sensorial. Lo mismo la cuestión de la inmortalidad, ¿verdad? Es decir, hay algo inmortal en el hombre, hay algo que el hombre tiene que no muere y que pervive. Bueno, la pregunta está bien, pero no hay respuesta, porque la inteligencia, el intelecto humano, no da para abordar esas cuestiones, ¿eh? Entonces, estos asuntos los deja Kant en el ámbito de la fe, en el ámbito de la fe, no en el ámbito del conocimiento. ¿Mm? El conocimiento se queda limitado a la experiencia sensorial, podríamos decir, se queda limitado a la ciencia, ¿verdad? A la ciencia con su metodología. Pero insisto, sin negar realmente la importancia de estos otros temas como Dios y la inmortalidad del alma, etcétera, Kant realmente las deja mejor en el campo de la fe, en el terreno de la fe. Ahí es donde esto puede ser perfectamente aceptado, pero no puede ser discutido, digamos, porque la razón humana no da para eso. Kant, por ejemplo, para decirlo más claramente, eh, se opuso tanto a aquellos que creen que pueden demostrar la existencia de Dios, como a aquellos que creen demostrar que no existe Dios. Los dos están abusando de su capacidad racional. Es decir, este es un tema, dice Kant, que la razón humana no puede abordar porque no estamos hablando de un objeto que nos pueda aparecer ante nuestros sentidos, que, como ya lo dijimos, es el único contenido con el cual la razón humana puede trabajar, los datos que provienen de nuestra propia sensorialidad.